Hola, hola a todos los que ya están conectados y nos escuchan y nos miran desde el otro lado de la pantalla, desde su pantalla celular, de su pantalla de su tablet o de su computadora, con esta maravilla que es el streaming o estas conferencias que podemos hacer de manera virtual y a distancia, que se han convertido en una gran herramienta. ¿Cómo están? Yo la verdad es que estoy muy contento de poder saludarlos una vez más, de poder estar una vez más aquí con ustedes. Eso me tiene muy contento porque el día de hoy vamos a poder disfrutar de un tema pues muy interesante y muy importante para la salud de nuestro país. Y pues bueno, quiero darles la bienvenida. También me siento muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para conectarse a este espacio, a esta ponencia, al tema del día de hoy, que como les decía es muy, muy importante. Quiero aprovechar este momento que siempre aprovecho para que la gente siga conectándose, para que todos los participantes sigan conectándose, para interactuar con ustedes. Entonces, este es el momento donde ustedes pueden mandar saludos especiales a algún hospital en específico, a alguna compañera, algún compañero en específico. Este es el momento para que lo escriban ahí en los comentarios y yo pueda leerlos y pueda mandar también esos saludos a las personas que están conectados. Quiero aprovechar para mandar saludo a los siguientes estados que nos están acompañando el día de hoy. Espero hoy sí mencionarlos a todos, me voy a ir rápido. Tenemos participantes de Baja California, de Ciudad de México, de Campeche, del Estado de México, de Chihuahua, de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Muchas gracias por estar conectados. Les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta donde están. Gracias por estar aquí. Y quiero mandar un saludo muy especial para los participantes que están conectados desde Argentina. Tenemos también algunos participantes conectados desde Buenos Aires. Les mandamos un abrazo, les mandamos un saludo desde acá, desde México, y les agradecemos desde luego que estén conectados para esta ponencia. Quiero agradecerles mucho que estén aquí y pues miren, ya vamos más o menos a la mitad de los participantes que se registraron, ya va más o menos la mitad conectada. Pues miren, para poder ir entrando en el tema que hoy nos trae nuestra ponente, pues como saben, la neumonía asociada a ventilación mecánica, pues es un problema de salud a nivel global y en nuestro país, en México, es el segundo lugar de las infecciones asociadas a la atención de la salud, según el último reporte de la ROVE. Entonces, para nosotros es muy importante traer este tema a la mesa, abrir espacio para que se platique sobre el tema y para que así podamos, pues todos ir entrando en cuáles son las recomendaciones y cuál es la mejor forma para prevenirla en nuestros pacientes, que al final son los más beneficiados ante esta situación. Entonces, para poder entrar en tema, quiero que comencemos con unas preguntas para que vayamos involucrándonos en el tema y para que podamos interactuar. No sin antes mandar un saludo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Acá José Belarmino Morales les manda saludos a todos los que están conectados del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Un saludo muy especial para ellos. Y le pido por favor a la producción que pongamos la primera pregunta. Recuerden que este es un momento para que podamos interactuar, para que podamos ir entrando en tema. Les leo la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué medidas disminuyen el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica? La primera opción es aseo de cavidad oral con clorexidina cada 8 horas, mantener la presión del globo de la cánula orotraqueal entre 20 y 30 milímetros de mercurio, utilizar sistemas cerrados de aspiración y la última opción es todos los anteriores. Ustedes le pueden dar clic desde su celular, desde su tablet o su computadora, le pueden dar clic ahí a la que ustedes consideren que es la respuesta correcta. Así vamos a ir viendo qué es lo que opinan todos nuestros participantes, qué es lo que opina cada uno de ustedes. Y desde luego, esto nos ayuda a concatenar, a poder anclarlo con el tema que vamos a tratar el día de hoy y desde luego que le ayuda a nuestra ponente. Vamos a ver si ya tenemos por lo menos el 70% de las respuestas. Le pido a la producción que nos envíe las respuestas para ver qué es lo que opinan nuestros participantes del día de hoy. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Denle solamente clic a la respuesta que ustedes creen que sea la correcta. Acuérdense que no aparece su nombre, no es un tema de examen, no es un tema de evidenciar a nadie, es para que podamos interactuar y para que podamos tener una opinión
y podamos ver qué es lo que opina la mayoría de los participantes. Adelante con las respuestas, por favor. Las respuestas dicen, el 6% dice que es el aseo de cavidad oral con clorexidina. El 6% también dice que mantener la presión del globo de la cánula orotraqueal. El 11% dice que es utilizar sistemas cerrados de aspiración y el 77% dice que todos los anteriores. Es decir, que estas tres entran dentro de las medidas que disminuyen el riesgo de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar las tubuladuras de la ventilación mecánica intermitente? Las respuestas posibles son cada 24 horas, cada 48 horas, cada 7 días, cuando se encuentren visiblemente sucios y C y D son correctos. Recuerden que nada más es cuestión de darle clic desde su celular, de su tablet o desde su computadora. Denle ahí un clic al que ustedes crean que es la respuesta correcta. Otra vez, no es un tema, no aparece su nombre, no vamos a evidenciar a nadie, es solamente para que podamos interactuar y que pues a pesar de la distancia podamos tener esta interacción y veamos qué es lo que opinan ustedes. Este es el momento en el que más interactuamos, ustedes a través del chat o de preguntas y respuestas y también a través de estas preguntas y así vamos conociendo qué es lo que opinan todos los participantes de esta sesión. Así es que le pido a la producción que si ya tenemos por lo menos el 70% de las respuestas, pues nos arrojen las respuestas. Y todos nuestros participantes han votado y dicen lo siguiente. El 14% dice que debe cambiarse cada 24 horas. El 20% dice que deben cambiarse cada 48 horas. El 10% dice que deben cambiarse cada 7 días. El 8% dice que se deben cambiar cuando se encuentran visiblemente sucios. Y el 47% dice que C y D son correctos, es decir, que se deben cambiar cada 7 días o cuando se encuentren visiblemente sucios. Les agradezco muchísimo por que hayan participado en este momento de preguntas y respuestas. Pues ya les platico un poquito de qué es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y desde luego, pues ustedes ya lo vieron en la invitación que anduvo circulando. Entonces, ustedes también ya conocen a nuestra ponente del día de hoy. Ya vieron ahí de quién se trata, pero quiero presentarles el siguiente video para que conozcan un poquito más acerca de la ponente que tenemos el día de hoy. Así es que si la producción me ayuda con la presentación, por favor, de nuestro ponente. Gracias a nuestros patrocinadores, se nos atravesó ahí el comercial de nuestros patrocinadores, yo olvidé mencionarlo, pero ahora sí, le pido a la producción que me ayude por favor con la presentación de nuestro ponente. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Anabel Alonso, que nos acompaña el día de hoy. Ya pudimos conocer un poquito más acerca de ella. Ella, pues es la jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Español aquí en la Ciudad de México, pero también quiero aprovechar, aparte de darle la bienvenida y decirle que me siento, pues, bastante
emocionado de que esté aquí con nosotros compartiendo este tema. También quiero aprovechar para felicitarla porque en este momento está pues a cargo de la supervisión, de una de las supervisiones de enfermería en el Hospital Español. Bienvenida, licenciada Anabel, ¿cómo está? Hola Iván, bien, gracias y pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. Ya sabes que somos gente inquieta, que nos gusta andar aquí en estos ámbitos de la enfermería y pues compartir los conocimientos que hemos ido adquiriendo y te agradezco mucho la invitación. Justo esa es la idea de este espacio, que podamos tenerlo para compartir con otros profesionales de la salud nuestra experiencia y nuestros conocimientos, que sin duda, mientras más podamos compartir de diferentes instituciones, de diferentes países, con diferentes conocimientos, pues iremos enriqueciendo cada vez más lo que cada uno de nosotros sabemos. Entonces, esa es la idea. Y a nombre de Medical Corporation, quiero agradecerle que esté aquí con nosotros para compartir sus conocimientos. De verdad, para nosotros es un honor contar con una personalidad como usted, con los años de experiencia que tiene en la atención de pacientes intubados, de pacientes en estado crítico. Y pues ya no le quito yo más el tiempo, porque me puedo ir mucho más con la presentación. Le dejo el micrófono y la cámara para que por favor nos ayude con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues bueno, ya les decía, muchas gracias Iván por la invitación. Ya tenemos algunos años de conocernos y pues de venir trabajando algunas cuestiones juntos. Y pues bueno, cuando me invitó a proporcionar esta plática de la neumonía, pues se me hace un tema muy interesante y más ahora que pues tuvimos una pandemia que fueron incrementándose nuestros pacientes con estos problemas de COVID, cuántos pacientes no estuvimos tratando con ventilación mecánica y cuántos de ellos pues no tuvieron complicaciones como es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y pues bueno, ya Iván les dijo, tengo 20 años en la terapia intensiva y pues bueno, compartirles un poquito de lo que nosotros hacemos en el Hospital Español. Y pues bueno, sabemos que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es, como ya decía Iván en la introducción, la segunda complicación infecciosa en el medio hospitalario. Pero esta patología ocupa el primer lugar de infecciones nosocomiales en las unidades de cuidados intensivos. El 80% de los episodios se producen en aquellos pacientes que están intubados y pues la denominamos neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es una de las causas más frecuentes de mortalidad en las unidades de terapia intensiva. Y pues bueno, sabemos que actualmente tenemos miles de agentes patógenos, pero principalmente se da por Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Y pues bueno, ¿qué pasa en las unidades de cuidados intensivos cuando tenemos un problema de una neumonía asociada a la ventilación mecánica? Incrementa la estancia media en las terapias intensivas. Es un paciente que va a incrementar sus días de estancia y también su estancia en la terapia intensiva, la estancia en el ámbito hospitalario y incrementa en los costos. Y pues bueno, revisando la literatura a nivel internacional, tenemos que la tasa de incidencia de las neumonías son aproximadamente de 7 casos por 1000 días de asistencia mecánica ventilatoria. Obviamente, revisando otra literatura, pues me encontré que puede haber hasta 20 casos por 1000 días ventilador. Esto es un cálculo que se hace de neumonías en las unidades de terapia intensiva. En nuestra estadística nacional no hay datos más frecuentes o no tengo la información, pero tenemos esta del IMSS, que en el 2012 decía que ocupaba el segundo lugar de infecciones nosocomiales con 14.8 casos por 1000 días de ventilación. O sea, el IMSS estaba por arriba del estándar de lo permisible, siendo pues la estadística internacional entre 7 el estándar, pues el IMSS estaba en el 14.8. En los hospitales de especialidad, la incidencia llega a ser hasta 25 casos por 1000 días de ventilación mecánica. Y pues como ya sabemos, los costos, un paciente con ventilación mecánica
que ya tiene una neumonía, que va a aumentar su estancia en terapia intensiva, va a aumentar su estancia, sus días de ventilación mecánica, pues por supuesto va a aumentar los costos, ¿no? Entonces, aparte de que si se trata por organismos multiresistentes, pues va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, tenemos estas estadísticas y por eso es que nosotros pues debemos actuar. Y bueno, para rápido unas definiciones, la neumonía ya sabemos que es una inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso. La neumonía nosocomial es la inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso adquirido después de 48 horas de su estancia hospitalaria, que no estaba en el periodo de incubación hasta ingreso. Es decir, el paciente cuando llegó al hospital no llegó por una neumonía, no llegó por un problema respiratorio, pero 72 horas después de que nos llega, empieza a presentar datos de neumonía y ya se debe de considerar como una neumonía nosocomial. Y si agregado a esto le aumentamos que este paciente lo tenemos en ventilación mecánica, pues la definición de esta neumonía es la complicación pulmonar que se desarrolla después de 72 horas de la intubación de nuestro paciente y o la traqueostomía y no estaba presente en el momento de la intubación. Es decir, nuestro paciente pudo habernos llegado a la unidad de terapia intensiva, se me ocurre una perforación abdominal, se sometió a una cirugía, el paciente sale intubado, inestable, como los tenemos habitualmente en nuestras unidades, y de repente, 72 horas después, empieza con datos clínicos de neumonía, entonces ya podemos definir que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, o puede ser un paciente que no sé, una paciente puérpera que se complicó, presentó un sangrado, se llevó a la unidad de cuidados intensivos, pudo extubar esta paciente a las 24 horas de ingreso a la unidad de terapia intensiva, egresa a piso, pero 72 horas después de que ella estuvo intubada, presenta datos clínicos de neumonía, ya la debemos de considerar que esta neumonía es asociada a la ventilación mecánica. Y bueno, pues las causas son diversas. Se da principalmente por el deterioro de los mecanismos de defensa del paciente, se coloniza por microorganismos patógenos de la orofaringe que se aspiran a la cavidad, a las vías respiratorias, llegan al epitelio de estas vías respiratorias, se adhieren a la mucosa y causan infección. Esto puede ser mediante varios mecanismos, la aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe, directamente o en forma secundaria. ¿Cuántos pacientes no tenemos que de repente tienen reflujo de contenido gástrico que se va a la orofaringe y de repente pues el paciente ya broncoaspiró? O por la extensión de una infección por contigüidad, por el acarreo por vía hematogénea de microorganismos de otro sitio al pulmón. A lo mejor este paciente, lo mencionaba, llegó por una perforación y de repente hubo una translocación bacteriana y ya nos hizo una neumonía. O a través de la inhalación de aire contaminado o aerosoles médicos. Y pues bueno, ¿cómo se diagnostican estas neumonías? Pues obviamente la situación que nos va a presentar el paciente, quienes trabajamos en las unidades de cuidados intensivos, pues tenemos la experiencia de decir al médico, ¿sabe qué, doctor? Este paciente me está presentando, veo las secreciones, cambiaron las características de sus secreciones, están presentándose purulentas, están más espesas, hay mayor cantidad de secreciones. Aunado a esto, puede ser que el paciente ya tenga fiebre, aumentaron los leucos, el paciente en lugar de mejorar su oxigenación se está deteriorando y bueno, ya tenemos datos clínicos de esta parte de la neumonía y pues es cuando ya empezamos en las unidades a empezar a hacer hemocultivos, a tomar los cultivos de secreciones bronquiales, se mandan estos cultivos y pues ya hay un agente patógeno que hay que combatir. Pero en este caso, ya lo mencionaba con anterioridad, cuando se considera una neumonía asociada a la ventilación mecánica, 72 horas después de haber intubado a ese paciente. Ese paciente llegó por otra patología y de repente ya empezó con datos clínicos de neumonía. Quiere decir que es una neumonía asociada a la ventilación.
Entonces, bueno, aquí encontré una pequeña tabla, otro de los datos que pueden complementar el diagnóstico, pues son esas radiografías de tórax, o si tenemos la facilidad de hacer una tomografía de tórax, pues ya se puede hacer la imagen con algunos infiltrados, aunado a lo que ya habíamos mencionado. Empieza con leucocitosis, la fiebre, las características de las secreciones, auscultamos al paciente y ya está con sibilancia, se escuchan las crepitantes, y hay un deterioro de ese intercambio gaseoso. El paciente está desaturando, ha requerido más volumen corriente, está requiriendo más PIB, entonces se nos está complicando por una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y bueno, esta plática principalmente es de prevención, no nos vamos a ir más allá del tratamiento médico. Sabemos que, bueno, una vez que tenemos el patógeno identificado, se da su antibiótico-terapia, a lo mejor lo complementamos con algún esteroide para desinflamar ese parénquima, y bueno, el caso ya se nos presenta una neumonía. Pero más bien hay que ver cómo la vamos a prevenir, qué estamos haciendo nosotros en las unidades de cuidados intensivos para prevenir esas neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Ya vimos, la estadística es alta, en nuestro país estamos por arriba del estándar. Entonces, yo no sé si ustedes lo manejen en sus instituciones, pero nosotros en el Hospital Español hace algunos años también teníamos nuestra incidencia de neumonías por arriba del estándar, y empezamos a aplicar un paquete de medidas que nos ayudara a la prevención de. ¿Qué hicimos? Se diseñó este paquete basado en recomendaciones internacionales. Nosotros, Terapia Intensiva Hospital Español, nos basamos en esas recomendaciones internacionales que principalmente hizo España, a través de las asociaciones médicas de terapia intensiva, médicas y de enfermería, porque las enfermeras allá están muy involucradas en esto, se involucraron mucho, porque al final del día, pues recordemos que las que estamos a la cabecera del paciente somos el personal de enfermería. Entonces nosotros se nos capacitó en estas 7 medidas, en este paquete de 7 medidas que adaptamos en el Hospital Español para la prevención de las neumonías. Obviamente se capacitó al personal de enfermería, también al médico. Se aplicaron estas medidas, se capacitó al personal, se hizo la aplicación de esta medida. Cuando nosotros, es un trabajo multidisciplinario. Lo que te quiero que nos quede claro es que es un trabajo multidisciplinario, como se trabaja en las unidades de cuidados intensivos, desde el médico, la enfermera, el personal auxiliar, como es el personal de inhaloterapia, el personal de rehabilitación, pero enfocado a esto, se nos capacitó personal médico de enfermería, de inhaloterapia, para aplicar estas medidas, porque todos teníamos que participar. Y se hicieron unos estudios de sombra y pues se evaluó ese programa. Entonces, aplicamos estas medidas que son básicas, fáciles, que todos los días lo hacemos, pero que a lo mejor no les estamos dando el impacto que tiene en la atención del paciente. Estas medidas son, creo que la mayoría las tenemos, y si no las podemos aplicar, a lo mejor ahorita conforme se vaya desarrollando la plática, no contamos con ciertos dispositivos, pero no porque no cuente con ese dispositivo voy a dejar de hacer mi atención al paciente. Entonces, nosotros nos basamos en esto. Quizá algunas de las instituciones de ustedes que nos están acompañando en esta plática también las aplicaron. Les quiero compartir nada más rápidamente esta estadística. Nosotros se manejaba por trimestre la base de datos de la unidad de terapia intensiva, y cuando nosotros empezamos con estas medidas andábamos, pues imagínense, andábamos en el rango, tuvimos hasta más de 30 eventos en el 2015, andábamos en el estándar de 10, pero por aquí teníamos unos piquitos, ¿no? En el 2015 nosotros llegamos a tener hasta 35 casos de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Empezamos a trabajar en esta aplicación en este paquete de 7 medidas de prevención básicas, importantes, con alto impacto, como lo es nuestro lavado e higiene de manos. Ya sabemos, hicimos campañas en todos los hospitales
para realizar el lavado de manos correcto, la técnica. Subimos videos a internet, hicimos nuestros hospitales, cada quien adaptó una forma de hacer esta campaña de prevención, efectivamente, de las infecciones nosocomiales, y yo creo que una de las principales, y que es la que tenemos más accesible y demás, es el lavado de manos antes y después de contacto con el paciente. Y aquí, junto con el uso de guantes, es una de las medidas más eficaces para la prevención de la neumonía. Pero el uso de guantes, ¿cuándo? Recordemos que el lavado de manos no nos sustituye, perdón, el uso de guantes no sustituye el lavado de manos. ¿Cuándo vamos a usar guantes? Únicamente cuando tengamos contacto directo con secreciones del paciente. Es cuando vamos a utilizar los guantes. Voy a aspirar al paciente, tengo que usar guantes. Pero termino de aspirar al paciente, me quito los guantes y me hago mi técnica correcta de lavado de manos. ¿Para qué? Para evitar las infecciones cruzadas, porque a lo mejor salí de aspirar a un paciente y me tengo que ir con el otro, y entonces el lavado de manos, antes y después de cada procedimiento invasivo. Podemos hacer higiene de manos con el uso de alcohol en gel, antes de realizar, de tocar superficies. Ya sabemos y todos conocemos muy bien, todos los que estamos aquí presentes, los 5 momentos. Pero esta es una medida recomendable y con una gran, una recomendación fuerte, ¿no? De hacer para este paquete de medidas. Otra medida que nosotros adaptamos fue la posición de la cabecera a 35 grados. ¿Por qué? Porque previene la aspiración. Tenemos a un paciente con ventilación mecánica, con nuestras bombas de infusión, el monitor, el ventilador, el monitoreo, las soluciones, el equipo de hipotermia. A lo mejor ese paciente pues es una falla cardíaca, tiene un balón de contrapulsación, y pues nosotros conocemos nuestras unidades. Entonces, posición a 35 grados, 35 grados, ¿por qué? Porque vamos a prevenir que el paciente, al estar acostado, broncoaspire, aspire esos jugos gástricos que de repente se nos presentan en el paciente cuando vemos ya vomitó y broncoaspiró. Entonces, esta es la recomendación, no porque el paciente esté intubado debe de estar totalmente acostado, no. La sugerencia es para arriba de 35 grados, no menos. Obviamente, sí, tenemos que ver la patología que tiene ese paciente. Si ustedes me dicen es un paciente a lo mejor que tiene una lesión medular, que lo tengo que tener en cierta posición, totalmente de acuerdo. O los pacientes que tuvimos en esta pandemia, los pacientes con COVID, los pacientes los teníamos en prono. ¿Y cómo voy a poner 35 grados a un paciente en prono? A lo mejor un tren invertido, que fue lo que estuvimos trabajando, pero pues no sé si en sus hospitales, pero creo que la pandemia nos agarró, no se tenían todos los recursos, no se tenía el mobiliario, el equipo médico para tener camas mecánicas que le pudieran dar a nuestro paciente esa posición, y pues nos la tuvimos que ingeniar, paciente con tren invertido, almohadas y demás. Pero bueno, a lo que voy es que siempre y cuando la condición o el diagnóstico del paciente lo permita, debe tener la cabecera a 35 grados. A lo mejor es un paciente que está chocado, que lo tengo chocadísimo, no lo voy a tener a 35 grados, todo lo contrario, voy a bajar la cabecera, favorecer el retorno venoso, pero a la brevedad, en cuanto yo pueda, la cabecera a 35 grados. Otra de las medidas que adaptamos y que se recomiendan en esta programa de neumonía cero fue el uso de cánulas con aspiración subglótica. Estas cánulas es una cánula traqueal común. Aquí está el globo, inflamos su globo del paciente, aquí inflamos el balón, esta cánula está en nuestro espacio subglótico, pero trae una vía más, trae esta vía que es la de luz de la aspiración subglótica. Nosotros aquí conectamos nuestro tubo de aspiración a nuestro sistema de vacío a menos 25 milímetros de mercurio, para que esas secreciones que se generan
estas secreciones que se generan subglóticas no se aspiren hacia la vía aérea y puedan salir de esta aspiración subglótica. ¿Por qué a menos 25 milímetros de mercurio? Porque simple y sencillamente si yo le pongo más succión a mi aspiración subglótica, pues lo único que voy a hacer es dañar la mucosa, el paciente me puede sangrar, puede presentar sangrado. Entonces, lo recomendable es a menos 25 milímetros de mercurio. Obviamente, esta aspiración subglótica tiene su cuidado. ¿Cuál? Está regulando la presión. De repente lo dejamos a 25 y alguien pasó, algo pasó, el regulador de vacío se dañó y ya no aspiró, o todo lo contrario, lo encontramos a una succión más alta, entonces al rato el paciente ya nos empezó a sangrar. Otro de los cuidados, quienes manejamos estos dispositivos ya con aspiración subglótica, ¿qué pasa? Se tapan. La secreción subglótica puede estar muy espesa, es una secreción que nos tapa la succión y hay que estarla permeabilizando. Entonces, cuidado de enfermería, mantener esa succión continua, ver la permeabilidad de la aspiración subglótica y estar regulando la succión. Estas cánulas ya están disponibles en el mercado. Estas cánulas, les quiero decir que pues ya creo que la mayoría de los hospitales los tienen. Y quien no los tiene, bueno, creo que sería el momento de sugerirla a la administración, a sus directivos. ¿Por qué? Porque vamos a ver el costo-beneficio. Vamos a ver el costo-beneficio de esta aspiración, que al final del día, si yo no cuento con estas cánulas, ¿qué debo de hacer? Ay, no tengo aspiración subglótica, ya no hago nada. No, todo está. En años atrás hemos trabajado y sabemos que ¿qué hacíamos? Pues es obviamente aspirar esas secreciones de la cavidad oral, esas secreciones que se mantenían aquí en la orofaringe y demás, las aspirábamos con una sonda flexible, aspirábamos esas secreciones, sacarlas, ¿para qué? Para que no se estén aspirando, para que el paciente no esté broncoaspirando estas secreciones hacia las vías respiratorias bajas. Entonces, el decir yo no tengo una cánula con aspiración subglótica no es justificación para decir no voy a hacer el proceso. Vamos a aspirar esas secreciones que se generan en la mucosa, en la cavidad oral, con una sonda flexible, las vamos a sacar y lo recomendable o lo que yo les sugiero es que lo hagan cada 2 horas, mínimo cada 2 horas. Si no cuento con estos dispositivos, sacar estas secreciones cada 2 horas. ¿Para qué? Como medida de prevención. Y bueno, quiero decirles que en México ya se tienen, ya las usamos en algunos hospitales y hay unas que también la traqueostomía ya trae esta aspiración subglótica, ya hay cánulas de traqueostomía con aspiración subglótica. Yo les he de decir que en mi institución Hospital Español no las tenemos. No sé si alguien ya las maneje, porque la última vez que se intentó conseguir una, nos decían que era una compra internacional. La verdad desconozco si algún hospital ya maneja estas cánulas de traqueostomía con aspiración subglótica, pero los tubos endotraqueales ya están accesibles en nuestro mercado. ¿Cuál fue la siguiente medida? Mantener la presión del globo de la cánula orotraqueal o traqueostomía entre 20 y 30 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que este globito que está en la tráquea, que nos está dando nuestro neumotaponamiento, debe de estar entre 20 y 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo por debajo de 20, no va a ser una buena obstrucción. ¿Y qué va a hacer? Que de nada va a servir que yo tenga una cánula con aspiración subglótica, el mejor tubo endotraqueal, con plata y demás. De nada me va a servir si no está mi globo bien, con un buen taponamiento, y va a permitir que estas excreciones estén pasando a las vías respiratorias bajas. Entonces, menos de 20 no me sirve porque permito el paso de las secreciones hacia la vía respiratoria baja, y más de 30 pues tampoco es lo recomendable. ¿Por qué? Porque más de 30 daño la mucosa. Ya puedo hacer un trauma del paciente
a nivel de la tráquea, entonces lo ideal es mantenerlo entre 20 y 30. En las instituciones donde ustedes laboran, no sé, quién tenga que hacer esta actividad. En mi institución tenemos el apoyo de los compañeros de terapia respiratoria. Ellos van una vez por turno a hacer esta medición de el globito, colocan el manómetro en la parte de inflado de este globo. Entonces aquí ellos lo regulan y hacen los registros por turno. Yo les quiero decir que en este paquete de medidas que adaptamos Terapia Intensiva Hospital Español, hicimos estudios de sombra, pero también importaban mucho los registros, porque lo que no está escrito no se realizó, dicen por ahí. Entonces, para mí es una omisión si no está en mi sábana de enfermería, cuánto fue mi compañero de cuánto fue la medida que tomó mi compañero de inhaloterapia, si no está en el registro. De repente no estaban estos registros o hasta la actualidad, que son ya un paquete de medidas que las tenemos muy bien adaptadas, de repente no están los registros y pues tenemos que andar preguntando. No, es que sí lo medimos, pero no lo anoté. Lo que no está escrito no se realizó. Entonces nosotros lo adaptamos a hacerlo una vez por turno y es lo que nos ha funcionado. Obviamente, de repente, pues escuchábamos algún ruido, sentíamos, el paciente empezaba a emitir sonidos y demás, pues ya la experiencia nos dice, no, es que el globo está mal, ya se ponchó, chécame la presión del globo, a lo mejor ese globito ya se ponchó, hay que cambiar el tubo y demás, pero bueno, nosotros nos funcionó realizar los registros una vez por turno. ¿Qué otras medidas adaptamos? Evitar cambios de tubuladura del ventilador antes de los 7 días. Y creo que esa fue una de las preguntas que hicimos antes de iniciar esta plática. ¿Por qué evitar los cambios de tubuladura antes de 7 días? Porque si nosotros manipulamos todos estos circuitos, si manipulamos y los estamos cambiando, por ahí hubo respuestas de que lo hacen, por ahí lo hacían cada 24 horas el 14% en sus instituciones, cada 48 horas el 20%, cada 7 días 47%. Lo ideal o la recomendación es cada 7 días o únicamente realizarlo si se encuentra visiblemente sucio. ¿Qué pasó? El paciente tosió, el paciente tiene muchísimas secreciones, está la neumonía tremenda, está produciendo mucho moco, tosió y salió todo, no lo alcanzamos a aspirar, tosió y se nos llenó el circuito de secreción. En ese momento se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque decíamos que una de las causas puede ser por aerosoles contaminados. Si este circuito del ventilador se contaminó con secreciones del paciente, en ese momento sí lo debo de cambiar, aún tenga 48, 36 horas, lo tengo que cambiar. Si está visiblemente sucio, si se me llenó de secreciones, aparte de que pues a lo mejor las secreciones me obstruyeron alguna membrana, me va a estar causando presiones altas, pero es lo recomendable. Y si no, se hace el cambio antes de los 7 días. Ahora, yo les quiero comentar que esta es la recomendación, pero actualmente pues ya la tecnología va avanzando y ya tenemos circuitos de ventilación que ya hasta el proveedor o el fabricante nos recomienda cambiarlo a veces hasta 2 semanas. Por ahí me encontré en alguna ocasión un ventilador que me decía mi compañero jefe del servicio de inhaloterapia, ¿sabes qué? Es que estos circuitos ya duran hasta 28 días. Perfecto, qué bueno. La idea es, y obviamente pues ya un paciente con más de 7 días de ventilación mecánica, pues a lo mejor ya le tengo que hacer una traqueostomía, qué sé yo, ¿no? Pero lo recomendable y que lo que nosotros estamos aplicando es que se cambia todo cada 7 días. Ojo, estamos hablando de las tubuladuras del ventilador. No es lo mismo a un sistema cerrado de aspiración. Los sistemas cerrados de aspiración, hay una controversia, la literatura. Pues yo la recomendación que he estado buscando es que máximo 48 horas se le da a estos sistemas cerrados de aspiración.
La unidad de terapia intensiva Hospital Español, nosotros los cambiamos cada 24 horas, se hace el cambio de estos sistemas de aspiración, no tiene que ver con las tubuladuras. Este sí, lo voy a cambiar cada 24 horas, cada 48, si así está establecido en su institución, porque pues sabemos que muchas veces pues tenemos que optimizar los recursos, pero, o a veces el paciente tiene una neumonía, nos hizo un síndrome de insuficiencia respiratoria en el adulto, tiene un PIB altísimo y no podemos cambiar ni el sistema de aspiración porque los pocos alveolitos que le quedan, pues nos los echamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay situaciones muy específicas para no hacer el cambio cada 24, 48 horas, de acuerdo a sus protocolos, pero lo que yo he encontrado en revisiones que he hecho, no se recomienda más. Sí, 24, máximo 48, aquí nosotros lo aplicamos cada 7 días, aunque les mencionaba que ya hay circuitos que últimamente pues el fabricante recomienda más tiempo. Lo importante es no hacerlo antes de estos 7 días, porque entre menos manipulemos los circuitos, evitamos la contaminación. Otra de las medidas que nosotros adaptamos, aplicación de protocolos de sedación. ¿Qué hacíamos o qué hacemos actualmente nosotros en la unidad? Suspendemos diariamente la sedación del paciente para valorar la extubación temprana. Obviamente, menos días de ventilación mecánica, pues nuestro paciente mejor pronóstico. Y se recomienda extubaciones tempranas y sacamos a los pacientes a dispositivos no invasivos como es el uso de la ventilación no invasiva o ahorita que tenemos muy de moda las puntas nasales de alto flujo. Esas opciones tenemos todos los días por la mañana, durante la visita médica, se hace la suspensión de la sedación para valorar pues todo, la oxigenación, cómo hace su dinámica respiratoria el paciente, cómo aumenta su trabajo respiratorio, la estabilidad hemodinámica que nos pueda presentar o la inestabilidad hemodinámica. Y todos los días se suspende la sedación, se hace una nueva valoración del paciente, podemos progresarlo, digo, ya no es como antes, dicen por ahí, ya no tenemos esos pacientes que teníamos con sedación y el metabolismo para metabolizar los sedantes era tremendo. Vamos cambiando con todo esto, la tecnología, los nuevos medicamentos, ya ahora es una sedación, podemos mantener al paciente despierto con ventilación mecánica, entonces todo esto nuevo que día a día se va presentando en las unidades, pues hay que valorarlo, pero la idea es extubar a los pacientes de manera temprana. También aquí es esto. Hay médicos que dicen, ya vamos a extubarlo, y nosotros, no, es que tiene mal manejo de secreciones, está muy somnoliento. No, ya vamos a extubarlo. Más tardamos en extubarlo que en volverlo a intubar. Entonces debe de ser una valoración. Yo sé que no depende de suspender la sedación y reiniciarla, no depende al 100% de enfermería, pero pues somos un equipo y podemos sugerirle al médico, doctor, y yo les puedo decir que en la unidad, pues, hay médicos que toman muy en cuenta la opinión de enfermería, nos preguntan cómo lo ves, cómo están las secreciones, sabe que doctor tiene muy mal manejo de secreciones, si se extuba el paciente no va a aguantar, ok, vamos a esperarnos, vamos a ver cómo va evolucionando, sugerir. A lo mejor nosotros no vamos a decir, no, se suspende la sedación y vamos a extubarlo, pero sí podemos sugerir, sí podemos dar nuestra aportación. Y otra de las medidas que nosotros adaptamos fue el lavado de cavidad oral cada 6 u 8 horas con clorhexidina al 0.12 al 2%. Nosotros en la unidad hacemos los aseos cada 8 horas. Cada 8 horas tiene que ser con clorhexidina. Y pues obviamente hay dispositivos ya en el mercado para realizarlo. Aquí, perdón, un pequeño comercial, pero pues esta es la marca que nosotros utilizamos, donde hay unos cepillos ya que vienen aquí en sus paquetitos de manera individual. Trae el cepillo, trae una dosis de clorhexidina. Eso sí, nosotros
Cada 8 horas le ponemos 15 mililitros de clorexidina. Debe de ser, aunque traiga un humectante, aunque traiga un enjuague, eso lo podemos poner. Después, lo que nosotros hacemos es este aseo de la cavidad oral con estos cepillos con clorexidina. Obviamente, pues hay en el mercado, tenemos estos paquetes ya, que la verdad nos ayudan mucho. Yo sé que quizá ustedes me van a decir, es que en mis instituciones pues no tenemos ni los recursos, ¿no? La clorexidina no es cara. La clorexidina no es cara. Podemos hacer uso del enjuague con clorexidina. Si no tengo el recurso, que lo debería de tener, porque al final lo que yo les decía, esto es igual que las cánulas con aspiración subglótica, el costo-beneficio. ¿Qué pasa? ¿Cuántas sondas? Si yo aspiro secreciones con una sonda desechable, ¿cuántas sondas me llevo? Me va a salir al final del día lo mismo que si tuviera un sistema de aspiración cerrado. Lo mismo es con estos dispositivos. ¿Cuánto gasto en la jeringuita, en la gasita, en el abatelenguas, el costo-beneficio viene siendo el mismo? Al final del día son muy prácticos porque aquí conectamos la aspiración, ponemos nuestra clorexidina aquí, hacemos el aseo de la cavidad de la mucosa de nuestro paciente y esto, la ventaja que tiene que son esponjas, trae un cepillito, entre uno de los paquetitos viene un cepillo con cerditas muy suaves y no dañamos al paciente, no le estamos metiendo ahí, como lo hacíamos hace años, ¿no? Enredábamos la gasita en el abatelenguas y lo metíamos y si el paciente estaba medio despierto, lo mordía y se lastimaba y yo se lo metía a la fuerza. Podemos evitarlo. Ya están estos dispositivos, pero tenga o no tenga el recurso, la clorexidina la tengo que utilizar forzosamente sí o sí cada 8 horas. Y bueno, les quiero compartir esta diapositiva. Nosotros empezamos, les decía, con estas medidas. Teníamos esta incidencia, empezamos a aplicar las medidas y empezamos a disminuir nuestras neumonías asociadas a la ventilación mecánica. De repente, pues teníamos unos picos. Mejoramos, por supuesto que mejoramos la última medición. Ahorita, pues, no traigo una diapositiva más reciente porque, pues, creo que apenas estamos regresando a la normalidad después de una pandemia. Y sí les quiero compartir que, bueno, apenas estamos actualizando, el jefe médico está actualizando este dato, pero pues ya nos manteníamos en el estándar. 10, por debajo de 10 neumonías, con unos pequeños piquitos a raíz de que empezamos a implementar estas 7 medidas y vimos la disminución de los casos de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Nos mantuvimos en el estándar desde el 2016, aquí con un pequeño pico, aquí en el 2017, en el segundo trimestre, un pequeño pico, pero nos hemos mantenido. ¿Cómo nos fue con el COVID? Mal, nos fue mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En el COVID a todos nos tomó por sorpresa. Nadie de los que estamos, creo que aquí ahorita en esta charla, sabíamos qué hacer, ¿no? Hubo incremento de la incidencia de neumonías asociada a la ventilación mecánica sin tenerles el dato preciso. Por la experiencia que tuve en este tiempo, en estos 2 años de pandemia, sí, por supuesto, hubo aumento de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Nuestros pacientes del área COVID hicieron neumonías asociadas a la ventilación mecánica. ¿Por qué? Sabemos cómo nos llegaron los pacientes. Eran pacientes con antecedentes tremendos, edad, obesidad, problemas cardíacos, problemas renales, muchos factores de riesgo inmunocomprometidos. Por supuesto, aumentó la incidencia. Manejamos nuestros pacientes en posición prono. Lo que yo les decía, pues a lo mejor teníamos alguna cama que nos podía dar el tren invertido, los poníamos en tren invertido para mantener esa cabecera a 30 grados, pero a lo mejor no teníamos el recurso y a lo mejor eran unas almohaditas y estar pronando, supinando a sus pacientes, unos pronos tremendos, de repente no podíamos hacer el aseo de la cavidad oral porque el paciente estaba en prono, porque no podía entrar bien el cepillo. Nos las ingeniamos todos tratamos de aplicar estas 7 medidas que nosotros ya
traíamos muy bien implementadas, las aplicamos, sí, pero no de la manera correcta, porque era todo, el recurso material, el recurso humano. Yo creo que muchos de ustedes trabajó en estas unidades de terapia intensiva COVID y tan solo la visión que no podíamos ver, que medio veíamos, que traer el traje tantas horas, el paciente tan inestable que no le podías dar ni un tren invertido a 20 a 30 grados porque era un paciente tan inestable que no podíamos implementarlas como hubiésemos querido. Obviamente, no vamos a comparar el inicio de la pandemia. Aprendimos muchas cosas, nos hicimos de mañas, porque si algo tenemos el personal de enfermería es que nos adaptamos a todo y vemos cómo le hacemos, ¿no? Y gírale, rótale la cabeza y rótale el tubo, que no haya presión, y pues ya le rotaste un poquito, intenta hacerle su lavado, mueve un poquito tu tubo, hazle lavado. En esas pronadas de paciente, ¿cuántas extubaciones no tuvimos? Todos los tuvimos. Quien diga que no, mis respetos. Hubo eventos adversos, creo que muchos, pero tratamos de implementar las medidas y tuvimos recursos limitados, les mencionaba, recursos materiales, recurso humano, personal inexperto. Al menos puedo decir yo que mucho de ese personal que estuvo en estas áreas COVID, pues lo metimos así a aprender y a medio enseñar, y siempre es lo que les decía, las enfermeras nos adaptamos a todo con la mejor disposición. Unos aprendimos por las buenas, otros por las malas, pero pues sacamos una pandemia. Entonces, nos fue mal con el COVID, hubo incremento en mi institución muchísimo. No traigo el dato preciso porque todavía apenas se está actualizando esa base de datos, pero seguramente en sus instituciones también hubo incremento de neumonías asociada a la ventilación, pues por todo esto, por todos los factores a los que nos presentamos en esta pandemia. Y bueno, ahorita, en la última revisión de la CEMICUC, les invito a que revisen, así se llama Neumonía Cero. Hay una actualización de este protocolo, de estas medidas del proyecto Neumonía Cero. Esta es la actualización del 2021, las medidas obligatorias, y pues bueno, son exactamente las mismas. Ellos nos dicen mantener la posición por arriba de 30 grados, a menos que exista una contraindicación clínica. Esta medida es una evidencia moderada y una recomendación fuerte, ya lo venimos haciendo. La higiene de manos de manera estricta también es una recomendación moderada, evidencia moderada, recomendación fuerte, ya lo veníamos haciendo. Formar y entrenar al personal sanitario en el manejo de la vía aérea. Esta también es una evidencia baja, recomendación fuerte. ¿Cómo los tenemos que entregar? Aspiración de secreciones. Si bien los sistemas cerrados de aspiración sí nos previenen, por supuesto que nos van a prevenir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto con esa sonda que entra a la tráquea y demás. Hay instituciones que no las tienen. Y como yo les decía, no necesito tener, no porque no tenga la cánula con aspiración subglótica, no voy a aspirar las secreciones subglóticas. Es lo mismo, no porque no cuente con un sistema cerrado de aspiración, es lo ideal, es lo recomendable, sí, pero no lo tengo. Mi hospital no cuenta con el recurso a hacer aspiración de secreciones con técnica abierta, hacerla con esas técnicas abiertas y con técnica estéril. Y es aquí donde yo les decía, uso de guantes. Voy a hacer una técnica de aspiración de secreciones estéril, mis guantes deben de ser estériles. Entonces, nos tenemos que adaptar a nuestras instituciones, a los recursos con los que contamos, y por eso decía formar y entrenar al personal sanitario en el manejo de la vía aérea con los recursos que se cuentan. Favorecer el proceso de extubación de forma segura para reducir el tiempo de ventilación, ya los hacíamos nosotros, lo que yo les decía, suspender la sedación, valorar todos los días al paciente si es candidato a extubación.
de forma segura. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo lo extube precipitadamente a mi paciente para que después lo tenga que volver a reintubar, porque esa reintubación, por supuesto, que ese paciente puede terminar en una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Controlar de forma continua la presión del neumotaponamiento, ya lo hacíamos, sigue siendo evidencia. Emplear tubos tracales con sistema de aspiración continuo de secreciones subglóticas, nosotros en la institución ya lo hacemos, pero si ustedes no cuentan con estas cánulas de aspiración subglótica, hay que aspirar esas secreciones que se acumulan y hay que ver la posibilidad, a manera de nuestras posibilidades, gestionar estas secreciones, estos sistemas de tubos endotraqueales con aspiración subglótica. No cambiar de forma programada las tubuladoras del respirador, lo que yo les decía, la recomendación no es hacerlo antes de 7 días. Y algo que se agregó es administrar antibióticos durante las 24 horas siguientes a la intubación de pacientes con disminución de conciencia. Aquí yo les podría decir que esta medida nosotros en la unidad no se aplica, no hemos actualizado esto es la revisión que hizo la CEMICUB en el 2021, son las recomendaciones que ellos empezaron a aplicar, nosotros aquí, Hospital Español no, quizá ustedes en alguna de sus instituciones ya las estén aplicando, nosotros no. No se administra antibióticos de manera profiláctica, hasta el día de hoy no se hace. Sigue siendo evidencia y recomendación la higiene de la boca con clorhexidina. Yo creo que es una recomendación primordial. Nosotros a raíz de que empezamos a hacer estas, aunque la marcan como evidencia moderada, recomendación fuerte, de que nosotros empezamos a utilizar el uso de clorhexidina cada 8 horas. Hay instituciones en donde la aplican cada 6, nosotros la hacemos cada 8, a menos que el paciente tenga unas secreciones muy espesas, que veamos las secreciones subglóticas demasiado espesas, purulentas. Se nos ha dado la indicación de hacerlo cada 6, pero como protocolo lo tenemos establecido cada 8. Creo que fue uno de los factores que nos ayudó entre esto y yo podría decirles que el manejo de cánulas con aspiración subglótica como que fue el plus que hizo que disminuyeran nuestros casos de neumonías por ventilación mecánica. Y otra recomendación que ellos usan es utilizar la descontaminación selectiva digestiva completa. Esto se refiere a administrar algunos pomadas, geles orales. Todavía no está definido, pero nosotros no lo estamos haciendo. Lo que sí es que, no sé en sus instituciones, pero lo primero que se hace posterior a una intubación del paciente es colocar una sonda nasogástrica. Pues si se nos fue el aire al estómago, sacar ese aire, porque luego los pacientes, y más si lo intubaron a estómago, pues ya sabrán cómo queda. Y otra es para mantener vacío la cavidad gástrica y no haya esos problemas de broncoaspiración, ¿no? Porque de repente el paciente no tiene sonda porque a lo mejor lo quiero extubar y de repente vomitó y pues ya hizo una neumonía por broncoaspiración. Entonces, estas son las medidas que ahorita el proyecto Neumonía Cero está implementando. Nosotros hasta el día de hoy seguimos con las 7 medidas que son las que nos han funcionado. Y bueno, quizá en algunos días se tendrán que trabajar estas medidas para aplicarla en las diferentes instituciones. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ahí ya nos están presentando cánulas impregnadas con plata. No hay evidencia suficiente que apoye el uso de cánulas impregnadas de antiséptico. Hasta este momento no hay evidencia suficiente. Administración de nutrición enteral para prevenir el reflujo por atrofia de la mucosa intestinal y evitar esa translocación bacteriana a medida de que el paciente lo permita, su hemodinamia lo permita. Por supuesto, utilizar la vía enteral del paciente, que el paciente se esté nutriendo, nos va a evitar esta atrofia y por consiguiente la translocación bacteriana. La aspiración de secreciones subglóticas de manera intermitente si no se cuenta con estas cánulas que yo les mencionaba, importante. No tengo el recurso, no importa, tengo la opción B y hay que implementarla.
Uso sistemas de cerrado y de aspiración, lo que yo les decía, sí o sí, y si no contamos con ellos, realizar una técnica de aspiración de secreciones con técnica estéril. Costo-beneficio, sistema cerrado de aspiración, lo ideal. No los tenemos, técnica estéril. Evitar sobredistensión gástrica y posición supina a manera de lo posible. Sabemos que pues, en las unidades de terapia intensiva el paciente está inestable, de repente lo tengo que poner en posición supina, está chocado y demás, pero lo que yo les decía al inicio de la plática, en la medida de lo posible, cuando se pueda, cuando la condición del paciente, obviamente, hay pacientes que tienen trauma medular, no los podemos mover, una sola posición, ya después, dependiendo de la evolución del paciente, si le hicieron una fijación, el collarín, el manejo en bloque, todo lo que nosotros ya sabemos, pero tratar de evitar la posición supina. Y lo que les decía, evitar extubaciones y reintubaciones no programadas. De nada me sirve hacer una valoración todos los días de estos pacientes, extubarlos muy pronto porque, no quiero bajar mi índice de días de ventilación mecánica. De nada me sirve si no hice una buena valoración, si el equipo médico junto con la enfermería no hicieron una buena valoración y ese paciente lo extubé, pero está somnoliento, está atascado de secreciones, que voy a terminar reintubándolo. Entonces, eso es algunas de las cosas que todavía podemos hacer. Y pues bueno, al final del día, lo principal de todas estas medidas es el paciente. Sabemos que el paciente en las unidades de terapia intensiva es totalmente dependiente de nosotros. Entonces, el prevenir que el paciente tenga una neumonía asociada a la ventilación mecánica es tarea, yo diría que, si no el 100, 80% de enfermería. Les quiero presentar al equipo de la unidad de terapia intensiva. Es un trabajo en equipo. Al final del día, siempre nos tenemos que basar. Si no trabajamos en equipo en las unidades de terapia intensiva, no funciona. Y pues bueno, yo terminaría con esto. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, queja. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada Anabel. La verdad es que creo que esta presentación ha sido muy enriquecedora. Honestamente, yo no me esperaba la actualización de 2021. Me dejó bastante impactado porque desde luego es un tema que hemos ido repitiendo pues a lo largo de la historia, desde la última actualización que tenemos de la ROVE, de las estadísticas que tenemos en nuestro país, lo hemos ido revisando, pero no esperaba esta actualización. Me parece muy interesante y creo que esta presentación ha sido muy enriquecedora para todas las personas que estamos conectados y sobre todo para todas aquellas personas que están involucrados con la atención de un paciente en estado crítico, de un paciente intubado. Así es que quiero agradecerle muchísimo por esta presentación. La verdad que me resultó, repito, aunque lo he visto varias veces, me resultó bastante interesante. Me parece un muy buen recordatorio y creo que esto tenemos que hacer por lo menos con las principales infecciones asociadas a la atención de la salud que pues están afectando a nuestros pacientes en México. Muchísimas gracias. Vamos a dar un tiempo, si le parece bien, para que usted también pueda tomar agua, etcétera. Vamos a dar un tiempecito corto para que también los participantes puedan enviarnos sus preguntas aquí al apartado de preguntas y respuestas. Ya recibimos algunas, en ese orden nos vamos a ir. Han llegado ya bastantes, pero es muy importante que si aún tienen alguna pregunta, este es el momento correcto para hacerlo. Entonces vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos para la parte de preguntas y respuestas.
Estamos de regreso después de este pequeño y breve comercial. Estamos de vuelta para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Para no detenerme tanto, llegaron muchas felicitaciones. Yo se las voy a pasar todas. Llegaron varias felicitaciones por su presentación. Tenemos por ahí, quiero mandarle saludos a Gabriela Alejandra García. Les ofrezco siempre una disculpa por no decir su título antes. Yo nombro aquí como me aparece en Zoom. Si los conozco, desde luego que les mando un saludo especial y nombro su título, pero por ejemplo a Gabriela Alejandra García la felicita a usted y a todo su equipo de trabajo por la constancia en este programa. Le mando saludos a la licenciada Marta Robles, que agradece desde luego que se estén realizando estos eventos, que siempre le resultan interesantes. Por ahí tenemos otro usuario que le manda felicitaciones por esta ponencia y tenemos varias felicitaciones. Por ahí mencioné algunas nada más para mandarles saludos especiales, pero me voy a enfocar en las preguntas para que podamos contestar el mayor número posible de ellas. Entonces, mire, la primera que tenemos, esto es de un espectador anónimo, no aparece su nombre, que pregunta, ¿cuál es la posición correcta del tubo endotraqueal, del tubo orotraqueal? La posición correcta, pues obviamente se corrobora, a ver si entendí la pregunta. ¿Cuál es la posición correcta? Debe quedar a nivel de la tráquea, por arriba de la carina, y se corrobora mediante una placa de rayos X. Si me pregunta cuál es la posición correcta, ya que está fijo, yo diría que otra de las funciones que no mencioné, pero es parte de los cuidados al paciente con ventilación mecánica, es rotar el tubo endotraqueal cada 2 horas, cada 3 horas, rotarlo para evitar lesiones en la comisura labial. Pero no sé si entendí cuál es la posición correcta. 2-3 centímetros por arriba de la carina, que se corrobora por una placa de rayos X. Espero que esa sea la respuesta, o tenemos que estarlo movilizando, rotando, que no nos dañe las comisuras, porque luego lo dejamos todo el turno y ya se nos hacen las zonas de presión a nivel de las comisuras o en los labios. Perfecto. No sé si quedaría, espero que haya quedado yo espero también bien contestada. Que haya quedado claro. Sí, yo creo que sí quedó claro porque se mencionaron ambas posiciones, si no, seguramente nos escribirá por acá más concreta la pregunta. Le mandamos saludos a Rafael Huerta, que nos pregunta lo siguiente. Es decir que la clorhexidina ayudará a evitar o contener las infecciones, pero en ese caso, ¿ayudará al paciente en caso de extubarlo? Supongo que se refiere a el uso de clorhexidina cuando el paciente está extubado, ya está extubado, ajá, o si podrá prevenirlo, aunque el paciente quede extubado, pues aunque el paciente se extube podemos seguir usando, o sea, obviamente, si el paciente, esto se recomienda porque estos dispositivos con clorhexidina, estos cepillos, el uso de clorhexidina, por supuesto, recomendación alta, cada 8 horas, cada 6, como lo tengan ustedes programado, pero sí, por supuesto que lo tenemos que hacer. El paciente está extubado, ya es diferente, ya le puedo hacer un aseo bucal, le puedo cepillar los dientes, le puedo hacer mi aseo, es diferente. El paciente acá lo tengo con ventilación, muchas veces sedado o a lo mejor semidespierto, y le tengo que hacer yo su limpieza oral con clorhexidina. Y a un paciente extubado, si todavía requiere de que a lo mejor no hay manejo de secreciones, por supuesto que me puedo apoyar con la clorhexidina, seguirlo haciendo, pero no es lo mismo que un paciente que ya tiene ventilación mecánica, que ya no tiene ventilación mecánica, que ya le puedo hacer un cepillado normal. Son cosas distintas. Se recomienda, sí, los enjuagues, hasta nosotros mismos podemos usar ahí nuestros enjuagues no quiero decir marca, pero hacemos enjuagues de clorhexidina, un enjuague bucal, sí. Se recomienda que se siga haciendo aún el paciente extubado, sí. ¿Por qué no? Ok, de acuerdo, gracias. Mandamos un saludo a Jorge Ramírez del Hospital Ángeles San Luis y mandamos saludos a todo el Hospital Ángeles San Luis. Dice lo siguiente, en relación a sus resultados de la implementación del paquete de medidas de prevención de neumonía asociadas a ventilación mecánica, ¿qué estrategias considera que generan mayor impacto con el personal involucrado para incrementar el cumplimiento a las medidas y por ende la disminución de las neumonías? Pues nosotros cuando aplicamos estas medidas, lo que hicimos fue un estudio de sombra.
Estuvimos haciendo estudios de sombra para verificar sí, y se hacían estos reportes. Hicimos unas encuestas, unos reportes de estudios de sombra, para que corroboráramos y de repente nos llamaban a una reunión, hubo este estudio de sombra, no se está cumpliendo con la posición de la cama, no se cumplió en los registros que revisamos, no se está cumpliendo con la verificación del tubo, del globo, la presión del globo. Entonces estuvimos haciendo estudios de sombra, nos daban a conocer los resultados y pues como que sabíamos que nos estaba ahí alguien checando y fue poco a poco. Es concientizar al equipo, concientizar a todos los involucrados en este proyecto para esto. Nos funcionó el estudio de sombra y como que lo fuimos habituando todos los días, ya sabíamos lo que se tenía que hacer. Entonces, pues es eso, más que nada, el concientizar al personal de la importancia de esta neumonía, de esta prevención, perdón. De acuerdo, muchas gracias. Mandamos también un saludo a Rosa Sosa, que nos dice lo siguiente. Buena tarde, licenciada. Felicidades por la ponencia. Tengo una duda. Cuando comenta que la aspiración subglótica continua es literal, que todo el tiempo tiene que estar conectada a la succión a menos 25 milímetros de mercurio, o solamente cada 2 horas se conecta por cierto tiempo. Y cuando mencionaba lo del mantenimiento de la aspiración subglótica, ¿cómo se realiza? Son dos preguntas. Primero, ¿a qué se refiere con succión subglótica continua? Y ¿cómo es el mantenimiento de la aspiración subglótica? ¿Cómo se realiza? Sí es continuo. O sea, si tú tienes esa cánula de aspiración subglótica, la tienes que tener de manera continua, conectado a tu toma de vacío y estarla regulando a 25 milímetros de mercurio. Continuo, sí. Obviamente, mi actividad de enfermería se está revisando esa succión continua para que no le dañe la mucosa al paciente, pero es continuo. ¿Cómo hacemos? Desconectamos. ¿Cómo hacemos el mantenimiento o verificamos la permeabilidad? Nosotros lo que hacemos es desconectar, aspiramos un poco esa secreción subglótica que de repente se llega a tapar, aspiramos la secreción, sacamos esas secreciones purulentas y volvemos a conectar la secreción subglótica. Así de sencillo. Aspirar la secreción que me está tapando y volverlo a conectar. ¿Qué pasa cuando esas secreciones son muy espesas que la está tapando? Pues lo tengo que estar verificando más tiempo. Ojo, yo decía, la aspiración subglótica continua, si cuento con estas cánulas, se debe de hacer. No tengo cánulas con aspiración subglótica, ¿qué tengo que hacer? Yo tomar una sonda desechable y aspirar a mi paciente cada 2 horas. Son cosas diferentes, que no se confundan. La aspiración continua, la subglótica, si la tengo, es continua. En mi hospital no hay esas cánulas, no existen. Tomo mi sonda desechable, mi sonda flexible desechable. ¿Y qué tengo que hacer? Aspirar las secreciones orales cada 2 horas. Es lo que tengo que hacer. Ok, de acuerdo. Quedó bastante claro. Mandamos un saludo a Israel de Román Ramírez, que dice, claro, sí, que dice, sí queda clara la posición, sin embargo, la dirección del tubo va recto a 90 grados, o cuál es el ángulo que debería tener, hablando de la parte externa del tubo. Creo que nos están diciendo sobre aquella duda que quedó, sobre la posición del tubo, se refiere a que queda clara la posición, pero la dirección del tubo va a 90 grados, o cuál es la angulación que debería de tener el tubo. Sí debería de estar el tubo recto, porque si se llega a codar, puede haber alguna obstrucción, o si se llega a codar, el peso del tubo hace que se llegue a desplazar. ¿Cuántas veces de repente, bueno, en el hospital, de repente nosotros decimos, se intuba al paciente y nosotros decimos, queda fijo a 22 centímetros de la arcada dentaria. Y al siguiente día ya está a 24 centímetros de la arcada dentaria. Quiere decir que ese tubo se está saliendo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, el peso del tubo hace que se cuelgue, entonces se puede extubar el paciente. Entonces, sí debe de estar en una posición, digo,
es lo que yo les decía, enfermería nos las ingeniamos para todo. Le llegamos a hacer un rollito para que no cuelgue, porque aparte las tubuladuras de la ventilación pues son muy pesadas y van retrayendo el tubo, se llega a doblar. Entonces, ¿qué posición? Sí, lo más recta que se pueda para que no se cuelgue y no vaya a haber el riesgo de extubación. Aparte, si no contamos con unas buenas fijaciones, pues es cuando los pacientes se nos están extubando. Entonces, sí, lo recomendable, auxíliense de los brazos de la ventilación mecánica. Tenemos los brazos de nuestros ventiladores para tener en posición siempre en un ángulo, pues sí, sí sería de 90 grados para que no se acode. Perfecto. Ok. Y por el tiempo yo creo que nos vamos a ir con la última pregunta. Esta también es de Rafael Huerta, le agradecemos también por esta pregunta. Dice, ¿hasta cuántas veces debe verificarse el globo y cuál es la medida estándar para insuflarlo? También le manda felicitaciones y le agradece mucho por la ponencia. ¿Me puedes repetir, ver otra vez? Sí, ¿cuántas veces? Son dos preguntas. Primero, ¿cuántas veces debe verificarse el globo? ¿Y cuál es la medida estándar para insuflarlo? Ah, ok. Ya lo había comentado en la presentación. Nosotros lo aplicamos por turno. Una vez Ok. por turno, más que suficiente, siempre y cuando pues no escuchemos que haya alguna fuga, porque obviamente si hay alguna fuga, se tiene que corroborar esa, digo, quienes ya tenemos la práctica, escuchamos un ruidito y está fugando. Ya más, les decía, en el hospital lo hace nuestro compañero de inhaloterapia, viene y no, si se desinfló. ¿Y cuál es la medida estándar? 20 a 30 milímetros de mercurio, 25, 30, pero no más, porque entonces ya produces trauma y no menos, porque no vas a obstruir con el globo la vía aérea y entonces puede estar el paciente broncoaspirando. Entonces, de 20 a 30 milímetros de mercurio, una vez por turno, yo creo que sería más que suficiente. Perfecto. Ok, pues creo que con esas quedaron por aquí unas cuantas preguntas pendientes. Yo se las voy a pasar para ver si podemos grabar un video adicional donde podamos responder estas preguntas, pero quiero de verdad agradecerle antes de que ya pase yo a mis últimos avisos, agradecerle muchísimo que haya colaborado con nosotros en esta presentación, que repito, creo que es de mucho interés para todos aquellos que estamos involucrados en la atención de pacientes en estado crítico y también para aquellos que tenemos el interés de aprender estos temas y de actualizarnos y de seguir recordando cuáles son las medidas para poder ofrecer una mejor atención a los pacientes. A nombre de Medical Corporation, quiero agradecerle esta participación. La verdad es que es un orgullo tenerla en este espacio y esperemos que no sea la última vez. Esperemos que nos volvamos a ver pronto con algún otro tema. Y me gustaría, por último, si nos puede ayudar con algún mensaje para los profesionales de la salud que están conectados, algún mensaje, justo de estos mensajes de impacto que pueden ayudarnos a concientizarnos sobre la aplicación y la importancia para nuestros pacientes y justo para el costo-beneficio, para poder implementar este paquete de acciones. Pues mira, Iván, como yo te lo comentaba, son acciones fáciles. A lo mejor no tenemos los recursos, pero tenemos las opciones. Lavado de manos, todos. Checar la presión del globo, por supuesto. La cabecera, básico, ¿no? No cambiar las tubuladoras, hacer un protocolo. El aseo con la clorexidina, yo les decía, adaptarnos, pero si se cuenta con ya cosas como las cánulas de aspiración subglótica, estos dispositivos para hacer los aseos del paciente, analicemos el costo-beneficio. Va a ser el impacto, por supuesto, vamos a tener menos neumonías y a la larga a lo mejor no se va a ver en el momento, pero a la larga son menos días de estancia, menos neumonías si llevamos estas medidas. Entonces yo creo que debemos de analizar costo-beneficio siempre. Yo siempre lo he dicho y tú lo sabes porque ya tenemos muchos años de conocernos. Si es bueno para mi paciente y me funciona, bienvenido. Si es mejor de lo que tengo, bienvenido. Lo que sea, el nuevo producto, el nuevo dispositivo, lo que sea. Si no mejora lo que ya tengo, no lo voy a cambiar. Siempre estar abiertos a mejorar, y al final es pues la atención del paciente, el ver que a la larga puedo pedirle un sistema de aseo bucal que a lo mejor dice, no, es que tiene un costo tremendo, pero ¿cuál va a ser el beneficio?
voy a disminuirle días de ventilación, días de estancia hospitalaria, días de tratamiento con antibióticos que están por los costos por los cielos. Entonces, siempre hay que ver el costo-beneficio. Yo creo que los recursos los tenemos. Hay gente que tú sabes que te he contactado para, oye, Iván, me están pidiendo esto y lo otro, y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Si algo nos está funcionando, estos son los foros como para compartir experiencias y recomendaciones, ¿sí? Y sin hacer comercial, pues tú sabes que hemos venido trabajando ya desde hace mucho tiempo y como siempre he dicho, nos han presentado cosas diferentes, pero pues mientras no supere lo que tengo, que es con lo que he venido trabajando y me ha funcionado, lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, licenciada. Pues una vez, muchas gracias. Una vez Gracias por más, la muchas invitación. gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Buena tarde. Buena noche ya. Buenas noches. Y yo me quedo con ustedes para los últimos avisos. Primero, agradecerles por haber estado en esta sesión. La verdad es que tuvimos una muy buena audiencia. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por darse la oportunidad de estar en esta conferencia, en esta presentación. Quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en el chat y que están apareciendo en la mayoría de los banners que han estado apareciendo a lo largo de la presentación. También quiero recordarles que van a poder disfrutar, para los que no tuvieron oportunidad de ver la presentación completa o por si quieren compartirlo, van a poder disfrutar de esta presentación en nuestro canal de YouTube para que ahí puedan pues verlo las veces que sea necesario y puedan compartirlo con más personas que crean que les sea de utilidad. Al final de esta presentación les vamos a dejar una encuesta de satisfacción que para nosotros es muy importante porque este espacio está creado para ustedes, está creado para que todos podamos compartir, pero especialmente para que ustedes se sientan satisfechos con los temas que aquí se tratan y la forma en la que lo hacemos. Así que para nosotros es muy importante escucharlos. Es una encuesta muy rápida y nos ayuda mucho a nosotros a crecer y a traerles mejores presentaciones y un mejor espacio, que podamos complementar este mejor espacio o este espacio de mejor manera para ustedes. Nuestra siguiente presentación la vamos a tener en el marco de la celebración o de las celebraciones del Día de Enfermería, que es el próximo 12 de mayo. Nosotros vamos a tener nuestra siguiente presentación el 11 de mayo para todos los que quieran participar. Recuerden que en nuestras redes sociales constantemente estamos subiendo la información de la siguiente presentación para que también corran la voz, se puedan inscribir y por acá nos veamos el 11 de mayo. Quiero platicarles que el título de esta presentación, el título que vamos a tener en esta presentación es La innovación en el cuidado, educación e investigación en enfermería necesarios para liderar la salud global. Vamos a tener una ponente muy especial. Por ahí vamos a tenerlo como sorpresa. Ya cuando ustedes vean la invitación en nuestras redes sociales o les llegue por algún medio, pues ya ustedes sabrán de quién se trata. Y por acá los vamos a estar esperando para la siguiente presentación. Una vez más, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Gracias por interactuar con nosotros, por sus preguntas y pues simplemente por estar aquí para querer compartir con otros profesionales de la salud su conocimiento. Recuerden que yo soy Iván Norberto y nos vemos para la próxima. Bye bye.